Creo que estamos en un paso de la cultura de la delegación, del consumo, a una cultura de protagonismo. Eso se va vivenciando básicamente en que ya no hay una alta cultura o una baja cultura, sino que hay producción cultural mucho más democrática, que a veces no encuentra los canales para hacerse masiva. Y quizás sean las redes sociales, las nuevas tecnologías, esas herramientas que están haciendo falta para que la cultura sea realmente democrática y no un privilegio de unos pocos, ¿no? Que sea un derecho para todos. El Ágora era la plaza de las ciudades-estado griegas. Era el centro de la actividad comercial, social y política. Ahí se reunía la asamblea, se debatían ideas y se alcanzaba un conocimiento colectivo que servía para solucionar problemas propios de cada polis, nombre que se les daba a estas ciudades-estado. Hace no mucho tiempo, cuando surgió la web 2.0, los usuarios de Internet dejaron de ser consumidores de información para volverse también productores de contenidos. Es decir, Internet se convirtió en un ágora moderno, alimentado por el saber y el conocimiento de todos y cada uno de los usuarios alrededor del planeta. Un ágora donde nuestro conocimiento se suma al de otros y se transforma en un solo saber colectivo. Ágora 2.0 se abre a las voces emergentes de la sociedad, la cultura y la tecnología. Para conocer cómo utilizan lo que ya dejó de ser una herramienta para convertirse en un espacio donde transcurre parte importante de nuestra vida. Vamos a comenzar seleccionando el buscador. Ahora escribimos Jonathan Cauet. Jonathan Cauet nació en Houston, Texas, en 1973, en el seno de una familia desmembrada. Su padre lo abandonó de chico, su madre padecía esquizofrenia, producto de los constantes abusos de sus padres, quienes a su vez fueron los que criaron al joven Jonathan. A este cóctel hay que agregarle los problemas que un homosexual puede tener en el estado de Texas para imaginar el panorama que la vida le deparaba. Ahora iniciamos una nueva búsqueda. Los niños savant poseen retraso mental o autismo en diversos grados, pero también una habilidad extraordinaria en un área determinada. De hecho, muchos de ellos se han hecho famosos a causa de esto. Este es Cristian Tum Tum Mendoza, que nació en 1989 en Filipinas. A la edad de 2 años y medio le diagnosticaron autismo. Ese mismo año, sin embargo, comenzó a mostrar un interés, pero sobre todo una habilidad inusitada para la música. Tum Tum resultó ser un niño savant. Tum Tum se presentaba como concertista y a los 5 años ya era un prodigio de la marimba. En 1941, luego del ataque a las bases militares de Pearl Harbor por parte del ejército japonés, el gobierno de Estados Unidos decidió recluir a todos los ciudadanos japoneses sospechados de espionaje, traición o deslealtad, junto con sus familias en campos ubicados en la costa oeste del país. Jimmy Mirikatani tenía entonces 21 años. Su vida, como hasta entonces la conocía, había terminado. Jonathan Cauet encontró una válvula de escape: filmarse a sí mismo y filmar todo lo que le pasara en su vida, desde los detalles sin importancia hasta las escenas más desgarradoras. Tras 19 años de filmarse, montó un documental sobre su vida que sin duda la cambiaría para siempre. Participó en los festivales más importantes del mundo y abrió las puertas de lo que sería su ascendente carrera como director. But I also think people should take risks. And if they're feeling completely urgent about something, they should pick up that flip phone or that VHS camera or the Hi8 camera or the red, whatever they have, the newest HD camera, and just fuck it, just whip it out and film, and see what you can do. Luego de una vida en la calle, Jimmy Mirikatani comenzó a retratar a sus más fieles compañeros, los gatos. Los pintaba obsesivamente y la gente comenzó a interesarse en él y en su arte. Una de las vecinas que más se interesó fue Linda Hattendorf, quien decidió hacer un documental sobre su vida. Desde que comenzó a pintar, la vida de Mirikatani cambió. Dejó de vivir en la calle, recibió la ciudadanía norteamericana, se reencontró con sus viejos amigos, filmaron un documental sobre su vida y se reencontró con Kazuso, su hermana de la cual estuvo separado por 60 años. Tum Tum, por su parte, graba discos, pasea su marimba por los escenarios de todo el mundo y dona lo recaudado a un fondo especial de educación de la Sociedad de Autismo de Filipinas. Algunas gozan de mayor repercusión, otras no las vamos a conocer nunca, pero existen miles de historias como estas. El arte nos educa, nos conmueve, nos sirve de vía de escape. ¿Qué pasaría si llegara a todos los sectores de la sociedad? ¿Cómo nos transformaría?
Veíamos historias donde la cultura transforma concretamente la vida de las personas. Y para eso estamos acá con César, de Culebrón Timbal, una productora cultural comunitaria. ¿Digo bien? Sí, está muy bien. Vamos a googlear Culebrón Timbal a ver qué nos dice el Google. Acá dice que formaron una red cultural en 4 distritos del conurbano bonaerense con cerca de 1000 promotores culturales y barriales, cursos de comunicación comunitaria, una compañía de teatro popular, una escuela de arte popular, un periódico, una radio, producciones multimedia, intervenciones culturales y hasta un canal de televisión. César, ¿cómo hacen todo eso? ¿Cómo hacemos? Tratamos de organizar y darle forma a lo que sucede en los territorios, en las comunidades todos los días. Y la forma que encontramos es una productora escuela, también le decimos escuela porque formamos, no autoformamos en realidad, porque muchos de los profes son chicos que han pasado por distintos talleres de la comunidad y tratamos de darle también contenido artístico a este caldo de cultivo que hay en el territorio. ¿Cuáles son los objetivos? Y tenemos, objetivos básicos. Por un lado es generar organización comunitaria. Desde la cultura, desde el arte, sabemos que tiene una implicancia, el arte y la cultura atraviesa la economía, atraviesa la salud, atraviesa la educación. Otro objetivo importante es el tema de las redes de organizaciones sociales y culturales. Como en su momento trabajamos en 4 distritos, pero hemos sido parte de muchas luchas como la ley de medios, como ahora estamos trabajando en la ley de cultura comunitaria, y esto nos implica generar redes a nivel regional, a nivel nacional. Y después básicamente hay una producción artística, ¿no? No delegamos eso tampoco, y tampoco quedan 2 o 3 personas, sino que es el colectivo. Hoy conformamos entre coordinadores, referentes y gente que participa, y unas 50, 60 personas, más los chicos que se acercan a la sede nuestra como club, lo utilizan. O sea, una producción artística que va y interviene en el territorio. Sí, pero que también genera un bien que se pueda distribuir. Cine, cómic, música, arte plástico, las caravanas culturales, con la mayor calidad que podamos, no porque estemos en el territorio vamos a hacer arte de pobres para pobres, sino generar la mayor capacidad que se puede y también interpelar al Estado para que este tipo de producciones se multipliquen en todo el país. ¿De qué manera se interpela al Estado? Y se interpela con movilización, se interpela con organización, generando acciones de calidad, generando políticas públicas, generando diálogo, generando confrontación cuando no hay diálogo. Y propuestas de construcción también. Tal cual. Nosotros planteamos la idea esta de democracia participativa como un eje clave para superar muchos condicionamientos que tiene la democracia representativa, que uno vota cada 2 años y en el medio, ¿no? Los que tienen más poder votan todos los días. Pueden llegar a todos los lugares y las organizaciones o a los sindicatos les cuesta mucho más. Entonces, por ahí ir generando herramientas de participación mucho más fuertes. ¿Qué pensás del lugar secundario que se le suele asignar a la cultura? Como una cosa que, después de ciertas necesidades básicas. Sí, eso, es un discurso también muy neoliberal, ¿no? De que cuando de última el Estado solucione lo mínimo, que puede ser educación, algo de empleo, algo de salud. Lo que vemos nosotros de nuestro proyecto y de muchas experiencias, no solo acá, sino en América Latina, es que cuando uno invierte en cultura en el territorio se genera desarrollo local. Y uno, cuando también da la pelea contra las grandes empresas y contra los monopolios y todo eso, también dice, ¿cuál es la alternativa? Y la idea del desarrollo local, la cultura, es una herramienta muy poderosa para generar empleo, para generar circulación de personas, circulación de bienes. No, imagínense un evento, un festival de murgas, la cantidad de recursos económicos que maneja en comunicación, buffets, traslados, alojamiento, docentes, coordinadores. Tiene un rol concreto en la construcción comunitaria, no es nada más que un adorno. No, no es un adorno, y obviamente sí la van a mostrar como un adorno, pero cuando vemos la realidad de las políticas, de ejemplos claros de que, en este caso, pensemos cómo se invierte en el cine, en la televisión, la industria cultural, el imperio pone mucho dinero en la industria cultural, con lo cual nos hacen creer a los que hacemos trabajo social o comunitario que es un adorno, pero cuando se ven los números macro de la economía, de los PBIs, la cultura tiene un peso importante. Genera laburo también. Obviamente, sí. Y nosotros tratamos de que esa industria cultural que se genere sea más democrática, que mucho más accedan y que no quede concentrado en pocos grupos o en poquitos más, pero... O grupos de élite. Sí, grupos de élite, o que se concentren en la producción, en Argentina, la ciudad de Buenos Aires, históricamente como el lugar de producción cultural. Una industria cultural más participativa, más democrática, debería generar muchos más polos, ¿no? Esto es que estamos nosotros desde hace años en ese camino, tratando de generar eso.
Vamos a ver la página de la Posta Regional. ¿Qué es esto, César? Y esto es, cuento un poco la historia, ¿no? Nacemos en el año... Pero espera, La Posta es el periódico. Sí, sí, sí. De Culebrón Timbal. No es de Culebrón solamente. Culebrón está como gestionándolo. Sí. En 2004 nosotros hacemos una actividad llamada las caravanas culturales de los barrios, que acá pasaron unas fotos de fondo. Y una red de organizaciones empezó así que no teníamos medios propios, entonces era un diario. Y en este contexto, en el predio nuestro de La Huella, un vecino donó un transmisor de radio. Entonces teníamos un periódico de cada 2 meses, donde las organizaciones con un consejo editorial podían pensar su estrategia de comunicación. Una radio que nace como una radio de barrio y con los años se fue tornando en comunitaria por cómo la pensamos, por cómo se vincula a las organizaciones, a las escuelas, al Estado, a los vecinos. Y en el 2007 nace un canal también. Por iniciativa, una persona tiene un transmisor viejo, lo reciclamos y nos lanzamos en ese momento sabiendo muy poco. Ahora somos un poquitito más. Sabemos poco, pero un poquito más que ahí. Y tratar de que toda esta producción que se generaba se pueda producir en modo de agencia, porque uno se va vinculando y hay un montón de iniciativas de economía social, de democracia participativa, de laburo territorial, que pasa todos los días. Y teníamos acceso a eso, lo informamos en la radio y dijimos, pongamos un portal donde podamos conectarnos con todo eso, que es la Posta Regional. También hace como de posta virtual. Tal cual, es una parada y bueno, y hoy mucho, digo, hoy ya es más normal, en el 2007 arrancamos con esta idea, hoy creo que es más común, ¿no?, encontrar organizaciones que generan idea de agencia de producción de contenidos y que hacen notas multimedia. Nosotros medio que ya venimos pensando de mucho antes y bueno, la Posta es eso. Bueno, quiero que terminemos esta primera parte con una conclusión de tu parte, en cuanto a esa tensión, tal vez falsa tensión, entre alta cultura y baja cultura. Falsa tensión creada justamente por los sectores que están en la alta cultura. Creo que la mejor manera de resolverla es desde nuestro lugar, generando productos que tengan la calidad y que uno diga, che, pero esto está bien filmado, tiene buena fotografía, tiene buena redacción, está bien actuado. Eso es romper el primer mito, ¿no? De creer que solamente la cultura es para un grupo selecto de especialistas y que solamente pueden acceder a ella aquellos que entienden ese lenguaje. Nosotros tratamos de romper con ese mito. Y segundo, es que esa cultura es un derecho, y derecho no es solamente acceso, sino es participación, es que mucha más gente sea productora cultural, es romper con la delegación. Digo, la delegación que se da en el cual uno espera que otro hagan las cosas y consume o cambia de canal. Bueno, no cambies de canal, haz un programa de radio, no vayas solamente al teatro a ver obras. Además, involucrate en alguna producción de teatro comunitario. Y obviamente con el paso del tiempo se va a ir mejorando. Digamos, uno ve las trayectorias incluso de artistas renombrados y muchas de sus primeras obras no eran las mejores, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a exigir a un grupo de vecinos que genera un ballet folclórico que sus primeras presentaciones sean de élite? Pero lo que hemos demostrado, no Culebrón solo, sino muchas organizaciones del arte y de transformación social, es que pueden generar productos de calidad similar a las que se dicen que son de la alta cultura. Con lo cual rompemos 2 mitos. Primero, de que todos podemos hacer cultura y segundo, de que la cultura comunitaria también es de calidad. Si la queremos mirar con la mirada de ellos, también le podemos decir de que tiene calidad. Me gustó eso de que la cultura es un derecho. Vamos a ver primero su Facebook. Bueno, ¿para qué usan el Facebook, César? Y tenemos como 2 usos, digamos, de Facebook. Creo que todavía lo que es la parte de Culebrón Timbal, la Posta Regional, sigue trabajando en esta lógica de internet más antigua, difusionista, ¿no? Entonces, para subir alguna foto, contar algo que vamos a hacer, lo mismo que con las noticias, ¿no? Y tenemos un uso personal nuestro Facebook, donde lo usamos como herramienta más de debate, de intercambio. Muchas veces uno en Facebook o en Twitter se mete en un montón de discusiones políticas, económicas, y que las redes sociales para eso están muy buenas porque generan como, ¿no?, intercambios muy fluidos. De las organizaciones es a veces más complejo porque
un comunicado, una nota de una organización da cuenta de una discusión que son mucho más lentas y más... Con lo cual hoy todavía Facebook es una herramienta para que mucha gente se entere de lo que está pasando, con lo cual nosotros somos emisores de eso, y también haciéndonos cargo de cómo navega. Hoy mucha gente entra más a una página por lo que vos publicás en Facebook que por googlearte o por entrar por el navegador. Las redes sociales te permiten eso, esto instantáneo. Y también, por otro lado, nos permitió crear que muchos chicos, o sea, sobre todo que en un momento se creó un Facebook de la radio, que sean los pibes que por ahí no van metiéndose en la organización, tenían un lugar para así poner los temas que estaban pasando en la radio, subir fotos en la radio. Ahí sí generó esto que yo te decía, que es el vínculo con los que están por fuera, digamos, de la cultura con un sentido más militante. ¿De alguna manera se fomenta la participación y la militancia con las redes sociales o cambia la forma nomás? Creo que se crea un nuevo espacio. Digo, la militancia tiene como, digamos, como dos cosas. Uno también es pelear por una idea, construir poder, ¿no? Y también dar disputa por los sentidos. No sé si se construye poder en las redes sociales, pero sí se da disputa por los sentidos. Se creó un espacio nuevo. Antes había que tener mucha audiencia en la radio. No alcanzaba, digo, la radio comunitaria tenía participación. El segundo paso era tener audiencia, incidencia. Bueno, ahora también hay otro espacio en el cual uno tiene que también generar contenidos y dar discusiones y generar agenda, que son las redes sociales. A la vez capaz se democratiza un poco, ¿no? También la discusión. Yo creo que eso, democratiza la discusión y quita el velo de algunos supuestos entendedores, que igual están. Digo, cuando alguien opina en Twitter genera un revuelo y cuando opina otro no. Pero bueno, implica esta idea de que se democratice un poco más la palabra. Creo para los que hacemos política cultural es un ámbito más de disputa, es eso. Vamos a ver el portal de la UNESCO. Como veníamos viendo antes, el arte puede llegar a tener un efecto reparador o ser una herramienta de acceso a otros derechos. El consumo de arte hoy es bien distinto que hace 15 años, cuando apareció Internet. ¿Cuál es el uso de Internet en los talleres culturales y de comunicación en los barrios? No, digo, es parte de... Cuando la conectividad lo permite, digo, los talleres son multimedia, o sea, cuando hacemos talleres de comunicación se trabaja directamente en la producción. Nosotros no enseñamos a hacer periodismo, enseñamos a producir. Nosotros el año pasado trabajamos con la Universidad General Sarmiento, con el municipio de Moreno, con organizaciones, talleres de comunicación comunitaria y popular, pensando en producir contenidos para la web, ¿no? Un informe, una crónica de un evento o un corte de ruta o un evento tiene que tener su audio, su video, su crónica, su relato fotográfico para ir pensado todo en una producción multimedia, que es como se producen las noticias hoy. Mientras volvemos a ver el video del culebrón timbal que encontramos en YouTube, te quería preguntar sobre la conectividad en los barrios y los servicios en general, ¿cómo están? Y por lo menos en los que laburan ustedes. En los que trabajamos nosotros, que es el tercer cordón del conurbano, José Paz, Moreno, Malvinas Argentinas, la conectividad es compleja. Hay una sola empresa que llega por aire, con lo cual es un tema pendiente, importante, pero nosotros siempre lo que dijimos es en algún momento tenemos que organizarnos y crear un servidor de internet comunitario. Y tenemos que hacerlo. ¿Vos estás pensando en la necesidad de organizarse para tener un servidor mejor de internet, seguramente para más resolver barato? los problemas de la comunidad? Porque hoy eso me parece que ya es parte de los servicios básicos como la luz, la electricidad. Digo, es una herramienta para los pibes, incluso herramienta de estudio. Mucha gente empieza, o incluso la televisión empieza a producir formatos y contenidos que se ven por internet, digo, o que están pensados en bloques para verse por internet. Y si no, es una exclusión, hay una exclusión digital. Hay un gran sector social que accede a internet, en los medios se habla como que todo el mundo accede, y en tu comunidad no tenés, o el servicio que está es muy malo y muy caro en relación a lo que se paga en otros lugares. Hablando de eso, ¿qué pensás del Plan Conectar Igualdad? Como toda política de este estilo, creo que se apuntó a resolver la parte técnica de que los chicos tengan las computadoras. Se está avanzando de a poco, uno va viendo, está la dificultad del docente formado, ¿no? Sí. El profesorado para trabajar con libros y pizarrón. Entonces, los docentes que se están formando, digamos, y creo que el gran desafío es el piso tecnológico. Es muy complejo solucionar eso, de hecho, para las instalaciones incluso eléctricas de las escuelas, porque no todas las escuelas son las escuelas del centro de la ciudad.
Es decir, que a veces está la netbook, pero no está... Pero eso es parte, supongo que no es un problema, son los problemas que se tienen que ir resolviendo y que seguramente se van a resolver. El plan ha generado un cambio muy grande en la forma de enseñar y aprender en la escuela y en los pibes también ya interactuando con la tecnología y produciendo contenidos. ¿Y ustedes como docentes lo ven esto concretamente? ¿Ves grupos de chicos con las netbooks usando programas de edición, generando...? Sí, yo en lo particular trabajo de eso, así que sí, los pibes... Generó que el contenido escolar generalmente fue la repetición. Digo, la escuela repetía lo que yo decía en la cultura, o sea, hay un docente que sabe, y un alumno que recibía y se lo evaluaba por repetir lo que decía el docente o el libro. Y no había otra manera de inventar algo porque producir era muy... ¿Qué producís en la escuela? Un afiche. Hoy la cartulina. Sí, hoy una computadora, por más chiquita y por más lenta que sea, te permite pensar cualquier contenido escolar y transformar una producción multimedia. Muy simple, una nota, hacer periodismo digital en la escuela, hacer animación, hacer cine, y que en esas cosas aparezcan los contenidos escolares. Eso va a ir cambiando la forma de enseñar y aprender. Y se va viendo. Lo que pasa es que siempre hay una cuestión básica que es la técnica, que están los fierros, ¿no? Las máquinas, algunas escuelas con conexión. Después está el cambio cultural interior de la escuela, que son instituciones que tienen una trayectoria muy grande y que esos cambios son mucho más lentos. ¿Conoces el proyecto Mundo Alas de León Gieco? Hemos escuchado algo de eso. ¿Y qué puedes decir de eso? Y creo que tiene que ver desde otro lugar con esto de, yo decía como que el derecho a la cultura, ¿no? Bueno, acá el derecho a la música, es que todos podemos producir, todos podemos generar arte, todos podemos ser protagonistas. Y creo que lo que genera este proyecto es eso, que un montón de chicos que en teoría, ¿no? Hay que llevarlos a que se rehabiliten, a que cantan, tocan, hacen shows y de la misma capacidad o calidad que cualquier otro artista. Creo que ponen en escena eso, ¿no? ¿Cómo podrías dimensionar vos el poder transformador del arte? Y creo que se dimensiona cuando, digo, un ejemplo claro, digo, cuando cualquier de los últimos, y creo que esto retomando unas cuestiones teóricas que había, creo que en los últimos 15, 16 años no hay protesta o actividad social o militante que no opera la cultura, ya no como herramienta, sino como parte fundamental de cómo aparece en lo público. Las caravanas, las carrozas, en campañas de comunicación, ¿no? El circo, la murga, el teatro, no sé, la militancia por derechos humanos estuvo atravesada por lo cultural, no eran marchas y propuestas ir de marchas y ir a la justicia. Había scratches, había grafitis, ¿no? Había recitales. Creo que se demostró que desde la cultura se puede vivir la lucha con alegría, ¿no? Y generando un contenido y dando la disputa más grande que es en lo que discute la gente y cómo lo discute. Y creo que esa estructura distinta genera transformaciones después individuales y subjetivas. Pasa uno de ser un consumidor a hacerse cargo como un sujeto más completo, más pleno, en el cual no solamente consume, sino que también produce y se hace cargo de su vida, más protagonista de lo que hace, individualmente y colectivamente. ¿Y las nuevas tecnologías lo llegan a potenciar? ¿Lo transforman de alguna manera? La tecnología sí, cambia algunos vínculos, ¿no? Toda tecnología tiene, no diría que tiene sus pros y sus contras, sino que genera un tipo de vínculo social. Ha transformado la forma en la cual la gente por ahí despersonalizó algunas cuestiones, pero al mismo tiempo esa despersonalización permitió que lo que uno diga pueda repercutir en muchas personas más. Y dio mucha idea esta idea de lo que es el mosaico de la realidad. No hay un solo relato. El relato único hace agua por todos lados, incluso los relatos opuestos, hay múltiples relatos. Creo que las nuevas tecnologías lo que hacen es algo que venía pasando socialmente. No creo que crean algo nuevo, sino que lo que ya venía pasando, esta fragmentación social que nos atraviesa como mundo, tiene un soporte en el cual se expresa. No va a solucionar nunca el cara a cara, o sea, nunca el vínculo. No se sustituye. No, es otra cosa, pero es una herramienta más, creo que da cuenta de cómo ha cambiado las relaciones humanas en los últimos 20, 30 años. Yo generalmente no soy muy partidario de creer que una tecnología transforma a la gente, sino que hubo una transformación social que se fue dando y en ese momento las cabezas que van pensando tecnologías pensaron algo para esto. Los que inventaron Facebook, había una demanda de comunicarse en redes.
ya estaba la demanda hecha. Entonces pensó en la herramienta, no es que creó la herramienta y la gente naturalmente fue corriendo a crear las redes. Digo, había una necesidad de contar. Hay necesidad de contar. Bueno, con las licencias de las radios comunitarias o por Facebook. Pero contar, la gente tiene ganas de contar. Y que la gente opine, comente, discuta. Creo que las redes permiten eso. Muchas gracias, César. A vos.